A hablar con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Está el Tano Facenta, la China Osorio y Rodrigo Pozo aquí en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, bueno, el día de ayer tuvimos que leer una editorial del diario La Nación que generó el repudio de todo el arco político, por lo menos del oficialismo, porque leemos brevemente lo que escribió La Nación. Atentado, entre una interrogación, demasiados interrogantes y sospechas, las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1 de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman. Así arranca el título y la bajada del portal La Nación. ¿Leíste este artículo, esta editorial de La Nación? Sí, lamentablemente lo leí y hoy justamente reflexionaba acerca de este tipo de editoriales, ¿no? Digo lamentablemente porque primero nos evocan a lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, cuando estas mismas editoriales de prensa o estos mismos medios de comunicación justificaban el secuestro, la muerte, la tortura, la desaparición de argentinos y argentinas a través de enfrentamientos o la teoría de los dos demonios o la guerrilla armada y sus etcéteras, y bueno, cómo se postulaba a través de los medios de comunicación una realidad diversa a la que efectivamente sucedía. Y ahora pasa lo mismo, pero a través de este recurso de la culpabilización de la víctima del atentado político, en este caso Cristina Fernández, y después son los mismos sectores donde se desentienden de esta matriz discursiva de odio, absolutamente destituyente, antidemocrática, que no se respalda por otra parte en la verdad, ¿no? Porque una cosa es la libertad de expresión, ¿no? Hoy en día, bajo el ropaje de la libertad de expresión, se encubre la apología del delito, se justifican discursos totalitarios, dictatoriales, supresivos y de exterminios hacia el distinto. Entonces, yo creo que ni siquiera tienen un respaldo en la realidad, porque no están haciendo una opinión acerca de lo que está sucediendo en la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández. Simplemente están parándose en un lugar de falsa objetividad y desatando un discurso absolutamente peligroso, y que yo creo que de alguna manera es un síntoma más de la ruptura que ciertos sectores mediáticos y políticos hacen del consenso democrático que va a cumplir el año que viene 40 años. En uno de los pasajes de esta editorial dice que Cristina está contra las cuerdas, haciendo un análisis alrededor de la causa vialidad, o queriendo relacionar, como ha ocurrido con distintos medios, la causa vialidad con este intento de magnicidio, ¿no? Bueno, lo que sucede es que lamentablemente también hay algunos sectores de los grupos de comunicación que ya tienen por anticipado el resultado de las pericias, el resultado de las sentencias, e instalan lo que se llamó un tiempo a esta parte la justicia mediática. Yo llamo también la justicia delirante. Una justicia delirante porque no tiene respaldo en las pruebas de la causa, es simplemente una justicia medieval, animista, que se basa en sentimientos, en sensaciones, y que por supuesto que tiene por propósito llevar lo que no se puede desde el consenso político, de la arena política por parte de la oposición, para que se encargue el Poder Judicial y así proscriba a Cristina Fernández a través de la causa de vialidad, ¿no? Y se desate una furia, un odio, un discurso fulminante de parte de ciertos sectores hacia la política en general y hacia Cristina Fernández en particular. Yo la verdad que por supuesto que no veo una hilación causal por parte de la sociedad entre el intento de magnicidio y el juicio de vialidad. Sí creo que hay vectores. Uno de esos vectores es el odio que cala profundo en la sociedad. Otro de esos vectores fue la aceptación o la naturalización que el Poder Judicial condene las sensaciones o los sentimientos de odio que tiene la sociedad o cierto sector de la sociedad. Lo vemos en los referentes políticos y no es solamente un fenómeno local. Mauricio Macri hablando sobre Milagro Salas y que todos sabemos que es culpable. Pasó con Lula con Lula da Silva cuando se habló de la íntima convicción de culpabilidad. Es decir, es un clima de época que tiene una finalidad, lejos de ser espasmódica, esporádica, profundamente política. Doctora Salvo, buenas tardes. La saluda China Osorio de este lado.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Yo quería traer a la mesa la toma de los colegios aquí en la ciudad de Buenos Aires, aprovechando la oportunidad de conversar con usted para preguntarle por una situación que abrió debate y que es bastante polémica, que tiene que ver con la presencia policial, no solamente ingresando a los colegios secundarios, sino que también en las puertas de las casas de los alumnos que, bueno, están allí haciendo las tomas en los colegios y en una suerte de apriete, si se quiere, a las familias que tendrían que tomar responsabilidad por ellos. Por eso, traer a la mesa esta situación para preguntarle desde el desconocimiento si esto es legal o no, en primer punto. No es legal. No es legal, o sea, primero desde el punto de vista jurídico, no es legal, no hay ningún tipo de delito que esté codificado en el Código Penal y que establezca la responsabilidad de los padres por el delito de los hijos. Después, hay derechos constitucionales que tanto se jacta el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires de proteger, que tienen raigambre constitucional o que tienen mayor intensidad de protección. Son los básicos, los derechos civiles y políticos, el derecho a manifestarse, al hacerlo en un espacio público, porque nadie se manifiesta, como decía un profesor mío, en el patio de su casa, ¿no? Manifestarse, hacerlo colectivamente en un espacio público, la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, pero vemos también como de ese mismo sector político lo que se intenta es disciplinar la protesta social y disciplinarla ya sean estudiantes, dirigentes gremiales, la sociedad entera. Entonces no es legal, no hay delito tipificado, lo que están arguyendo o que están enunciando son 2 artículos del Código Contravencional que por supuesto en la famosa pirámide jurídica que Cristina Fernández en la oportunidad de su alegato de defensa habló y que es lo básico que se estudia en primer año de Derecho. Bueno, el Código Contravencional, por un principio de supremacía constitucional, está por debajo, con lo cual, diga lo que diga ese código, no puede violentar estos derechos fundamentales, que son los que están ejerciendo, sobre todo cuando se trata de menores o de niñas y niñas o adolescentes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, utilizando estos artículos del Código Contravencional que tienen que ver con boliches, con otro tipo de espacios públicos, yendo a la casa de los padres, bueno, justamente amedrentar y disciplinar. Pero lo que me parece muy peligroso y que tiene un punto de conexión cuando hablamos del discurso de odio, la ausencia del Estado de Derecho, el consenso democrático, es que la policía de Horacio Rodríguez Larreta está ingresando a los establecimientos educativos. Y cuando esto sucedió tanto en las universidades como en los colegios, el Estado de Derecho brillaba por su ausencia. Y esto es lo que me parece totalmente inadmisible y peligroso. Porque desde ya que los derechos constitucionales no desaparecen de un día para el otro, se va camuflando ese retaseo, ese menoscabo, esa vulneración. Bueno, a través del mismo Estado, y en este caso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es que está sucediendo con respecto nada más ni nada menos que a la escuela pública y a los adolescentes en este caso. Incluso se está hablando, que ya sería una confirmación, de multas que van desde 1,5 millones de pesos por cada día de toma, por supuesto que se le va a cobrar a las familias, hasta 300.000 pesos de acuerdo a la institución. No sé muy bien qué punto de referencia están tomando para modificar estos montos, pero esto tampoco sería legal. Claro, o sea, porque están tomando, por eso digo, un código contravencional que en la pirámide jurídica está por debajo desde ya de la Constitución, incluso sí de las leyes. Entonces, este código contravencional no puede menoscabar o vaciar de contenido un derecho constitucional. En este caso, el reclamo de los estudiantes, de les estudiantes, vamos a enumerarlo porque mucha gente no sabe, tiene que ver con la reducción del presupuesto educativo, con el estado de las viandas paupérrimos que le llegan, con la falta incluso de gas, con el estado edilicio de los colegios y también los chicos y chicas de 5º año, con la precarización y el trabajo gratuito de menores que se hace a través de lo camuflado del aprendizaje, ¿no? Que teóricamente tienen que tener vinculación con lo que están aprendiendo, pero nos enteramos que van a lavar copas, van a repartir volantes a las empresas, nada más ni nada menos, de grupos económicos afines al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, están anclándose en un artículo del Código Contravencional que habla específicamente del perjuicio que se provoca ante la ocupación del espacio público o de un boliche, por ejemplo,
que no es el caso de un colegio. Fíjense qué parecido, qué similitud tiene con la condena o la proscripción de un derecho constitucional como es la huelga y este movimiento anti bloqueo de empresarios, que lo que hace también es vaciar de contenido un derecho constitucional, fincándose en el supuesto perjuicio, pero desde ya que hay un perjuicio cuando se ejerce un derecho constitucional. El tema es desde qué lugar se para el Estado, y el Estado no puede pararse en un lugar de represión, de disciplinamiento, y mucho menos, insisto, cuando se trata de menores. Estamos hablando con Natalia Salvo, la doctora Natalia Salvo, y para preguntarte concretamente con lo que está dejando la investigación en este intento de magnicidio a la vicepresidenta, y algo que escribe Carlos Rosansky en su cuenta de Twitter, y que marca también, ¿no? Una de las cosas que marca es las distintas investigaciones que no trabajan en conjunto. Digo, no se busca llegar a fondo a quienes financiaron a este grupo que intentó acabar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, coincido. Hay una falta de sistematicidad que, por supuesto, juega en contra en este caso de la búsqueda de la verdad real o de la investigación real de un proceso judicial. Están, yo creo, desarticuladas algunas instituciones del Estado, pero fundamentalmente algunos funcionarios públicos, en este caso integrantes del Ministerio Público Fiscal o fiscales e integrantes y jueces y juezas de Comodoro Pi. Fijémonos también que no quisieron unificar las causas que investigan Martínez de Giorgi y la jueza Capulletti, uno que tiene que ver con la investigación del famoso grupo Encuentro Federal, no es ese nombre, pero bueno, Revolución Federal de extrema derecha, con el atentado a Cristina Fernández. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque en la segmentación no solo que no se llena a la cadena causal del instigador o el autor intelectual, sino que también no se pueden, o sea, es más fácil no calificar los hechos como delitos que atentan contra el orden constitucional, que era la recalificación de la causa que se le pedía a Capulletti, no ya un homicidio simple. Y fíjense que esta fragmentación, esta ausencia de investigación real, también lo hicieron respecto del plan sistemático y estructural de injerencia en el Poder Judicial y de espionaje legal del gobierno de Mauricio Macri. Hoy en día, con la cantidad de causas de espionaje judicial, ya sea desde la AFI, con la Gestapo antisindical, que bueno, es la única que no está en Comodoro Pi, pero la causa D'Alessio, la mesa judicial, la persecución o el espionaje legal a periodistas que cubrieron la Organización Mundial de Comercio en Argentina y otra conferencia mundial. Entonces, lo segmentaron para no ver que había un plan sistemático que partía desde el Estado. Y yo creo que acá sucede lo mismo. El atentado, no hay ni un loco suelto, ni un cuentapropista, ni era incluso un grupo que no tengo ninguna duda que pueda haber sido utilizado en su odio radical hacia cierto sector político, pero atrás hay un financiamiento, atrás hay un ideólogo intelectual, y cuando digo uno no me refiero a una persona física solamente. Entonces, esto tiene que ver justamente con esa fragmentación y con la falta de búsqueda de verdad real. Doctora, por último, porque si hay algo de lo que siempre hablamos cuando tenemos la chance de charlar con ustedes, de la necesidad urgente de una reforma de la justicia, y precisamente el próximo 18 de octubre son las elecciones de abogados y abogadas para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sí, exactamente. Yo siempre digo que la reforma judicial no viene de la mano de una sola dimensión. Necesitamos reformas legislativas como la ampliación de la Corte, por ejemplo, porque esta Corte es la que en definitiva resuelve de todo, desde los recursos ante la Corte, que tiene que ver con la persecución política ante los derechos de consumo, o lo que está sucediendo con los chicos y chicas, el reclamo de los colegios secundarios. ¿Cuál es la dimensión legislativa? Bueno, esa es una. También está la dimensión social, la gente interpelando, marchando, interpelando este Poder Judicial para que cumpla con su mandato constitucional. Y el Consejo de la Magistratura, cuyas elecciones ahora para elegir abogados, ¿no? Porque dentro del Consejo de la Magistratura hay distintos estamentos, están los senadores, los diputados, los académicos, los jueces. Bueno, se eligen abogados, es ni más ni menos el organismo que se encarga de remover jueces ante casos de inconductas, que ha habido muchos y no ha habido remociones, y designación de jueces, ¿no? Entonces, me parece central que empiecen a funcionar este tipo de organismo. Y además, el Consejo de la Magistratura es el organismo donde se desembocó Rosati,
no presidente de la Corte a través de ese fallo escandaloso, y es el que administra el presupuesto del Poder Judicial, no facultad que quiere volver a tener la Corte para seguir disciplinando los jueces y las juezas que sí son efectivamente independientes del poder político y económico. Así que nosotros estamos apoyando la lista 2, compromiso con la Constitución, que es la que encabeza Héctor Recalde, alguien cuya trayectoria en el derecho es incuestionable. Bueno, tengo el gusto de integrar esa lista, así que aquellos abogados y abogadas que tengan matrícula federal, los invitamos el 18 de octubre a votar por la lista 2, compromiso con la Constitución. Muchas gracias. Natalia Salvo, la abogada, también docente de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos. No, gracias.